Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva, muy buenas noches. Un saludo nuevamente poder estar acompañándolos el día de hoy. Un saludo muy especial de parte de mis pastores, Ovidio y Zenaida Simbaqueva, que sabemos que diariamente están orando por nosotros y que sabemos que como cuerpo de la Iglesia Ríos de Agua Viva estamos en sus oraciones. De verdad es un grato placer estar aquí y darle gracias a mis pastores nuevamente por poder compartir esta palabra con ustedes. Y para el día de hoy, para empezar, quiero empezar un versículo que está allí en Efesios. Efesios 1, versículo 3. Efesios 1, versículo 3. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice, que nos bendijo. Él ya lo hizo en la cruz. Necesitamos es entender, es obtener, es saber, poder tener esa revelación por medio de su palabra de cada una de las bendiciones, de cada una de las cosas, de cada una de las promesas que hizo Jesucristo en el madero de la cruz. Solamente por creer en su nombre, solamente por saber que somos salvos, justos, santos y redimidos, gracias a la obra maravillosa de la cruz hecha por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, iglesia, y para ello vamos a empezar y vamos a orar para desarrollar el tema de hoy. Padre, gracias por este día maravilloso, Señor. Hoy te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tu día a día nos llenas de ti, Señor, de tu amor, de tu paz, de tu tranquilidad, de tu gozo, de tu alegría. En el nombre de Jesús, tú nos das espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de conocimiento, espíritu de prudencia, espíritu de poder, espíritu de gloria, de honra, para poder, Señor Jesucristo, entender tu palabra, para que nuestros ojos sean abiertos, para que nuestros ojos sean alumbrados, para que nuestro entendimiento sea cada día más la revelación de tu palabra en nuestra vida. Porque sabemos, Señor Jesucristo, que la palabra de Dios que cada día entra en nuestra vida renueva nuestro espíritu, renueva nuestra alma, renueva nuestro cuerpo, Señor Jesucristo, para que cada una de las personas vean tu gloria, vean tu honra, vea tu poder, vea tu victoria y vea tus bendiciones, Señor. Y para que cada uno de nosotros podamos entender y saber que cuando tú estás callado, estás obrando. Para saber y entender, Señor, que tú tienes el control de cada una de nuestras cosas. Te alabamos y te bendecimos y los que creemos decimos amén y amén. Iglesia, y para el día de hoy tenemos una enseñanza y vamos a entrar a la introducción. ¿Por qué razón? Porque pues estamos iniciando año, planeamos, planificamos, siempre queremos saber o hablamos de pronto con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa o con nuestro esposo o con nuestros familiares, planeamos, queremos hacer esto, este año el objetivo es tal cosa, ¿sí? Pero cada una de esas cosas debemos saber cómo lo planeamos. Y para ello el título de hoy es Año Nuevo, Vida Nueva. Como conocemos coloquialmente ese dicho, un adagio popular cuando estamos en diciembre. Año Nuevo, Vida Nueva. Ese es el título de hoy. Año Nuevo, Vida Nueva. Y ese título de hoy me genera una pregunta. ¿Cuál es mi objetivo principal de este año? ¿Por qué razón hablo en primera persona? Porque cada uno de nosotros debemos, planeamos, claro, planeamos en familia, ¿cierto? Pero también nosotros como personas debemos tener un objetivo. Nosotros también debemos planear, ¿correcto? Para que ese plan en conjunto con la familia se vuelva propio, en conjunto con su esposa, en conjunto con su esposo, en conjunto con sus hijos, se vuelva uno solo, se apropie uno de eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de este año? Y para ello vamos a nuestro versículo central, nuestro texto clave. El versículo clave es 2 capítulo 10, versículos 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Y yo lo voy a leer
en la versión Reina Valera 1960. Y dice la palabra de Dios, pues aunque aún, dice la palabra de Dios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y para ello vamos a empezar a desglosar estos tres versículos. Primero, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Recordemos, iglesia, que nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, ¿cierto? ¿Qué es el espíritu? Es la conciencia que tenemos de Dios, ¿sí? Es el contacto, es por medio del cual tenemos contacto con el mundo espiritual, es donde escuchamos la voz del Espíritu Santo, que es la voz de Dios, ¿sí? Es donde tenemos la certeza de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. ¿En qué parte bíblicamente lo dice? En Efesios 1:13? Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, ¿cierto? Y también en los evangelios donde Jesucristo dice que es necesario que Él se vaya para que envíe al Consolador, el cual nos revele y nos llevará a la verdad. Eh, Esas son como el espíritu tiene esas características. Ahora vamos a hablar de las funciones del espíritu, que es conocer, tener comunión, hablar, hay una conciencia, ¿sí? Ahora vamos al segundo, alma, ¿sí? El alma, ¿qué es? Es una conciencia natural, ¿sí? Es el contacto con el mundo mental, ¿sí? En la mente. La razón es la voz del alma. El alma se compone de emociones, sentimientos e intelecto. El alma está en proceso de transformación. Por eso debemos renovar nuestra mente. Lo reforzamos en Efesios 4:23. Es ahí donde entra diariamente el estudio de la palabra. El alma debe ser renovada por medio de la oración, por medio de la palabra. Oración, palabra, comunión, palabra, debe haber un equilibrio. Y es allí donde nosotros, como hijos de Dios, estamos trabajamos diariamente en el alma. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu, cuando somos salvos, cuando creemos en la salvación, cuando creemos en la obra de Jesucristo en la cruz, el Espíritu Santo de Dios entra a gobernar mi vida, entra a gobernar mi espíritu y está en la comunión ahí perfecta. Y Dios, ¿cómo nos mira? Espiritualmente. Entonces Dios ve al Espíritu Santo de Dios en mi vida y Él me ve como espíritu, me ve como hijo, me ve como santo, me ve como perfecto, me ve como justo, ¿cierto? Entonces, espiritualmente Dios me puede ver, Dios me ve, ¿sí? Pero el alma no, el alma está en proceso de transformación, ¿correcto? ¿Cuáles son las funciones del alma? Sentimientos, pensamientos y viene una palabra muy importante, decisiones, porque es ahí en el alma donde cada uno de nosotros tomamos esas decisiones y tengamos en cuenta esa palabra, decisiones. ¿Por qué razón? Porque esta palabra decisiones me conecta con el título, ¿sí? De Año Nuevo, Vida Nueva, o me conecta con la pregunta que es, ¿cuál es nuestro objetivo principal ese año? Entonces, en ese objetivo, para tomar la decisión de que ese objetivo se lleve a cabo, estamos ahí. Entonces ahí es donde vamos a tener en cuenta esta enseñanza. Y la tercera parte es el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo que está, la conciencia del mundo, contacto con el mundo físico y contacto con los sentidos. Es lo que vemos. El cuerpo se compone de qué? De huesos, de carne, de sangre, ¿cierto? Es donde ahí el cuerpo es donde se debe mantener sujeto. ¿Por qué razón? Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Pero el cuerpo siempre quiere hacer lo que quiere, ¿sí? Siempre quiere satisfacerse, siempre quiere cubrir sus necesidades, siempre quiere o anhela las necesidades del cuerpo. ¿Cuáles son las necesidades del cuerpo? No estar en oración, no estar leyendo la palabra,
dormir un poquito, que no está mal, también debemos descansar, pero todo en exceso no es bueno. El cuerpo que quiere de pronto hacer cosas que están en contra de la palabra de Dios, parrandear, tomar, emborracharse, fornicación, ¿sí? Mentira, envidia, ¿sí? Todas esas partes o todas esas características o todas esas consecuencias de que el cuerpo gobierna nuestra vida es lo que quiere hacer el cuerpo. Siempre lo va a querer hacer, pero es ahí donde por medio del alma el cuerpo esté sujeto, el cuerpo esté dominado por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la comunión con Dios. Y el cuerpo, ¿qué tiene el cuerpo? Está la vista, está el oído, está el tacto, está el gusto y está el olfato. Es todo lo que nosotros en el cuerpo que vemos, es todo lo que en el cuerpo que podemos obtener por medio del cuerpo. Es lo que vemos, es lo que olemos, es lo que tocamos, es lo que degustamos, ¿sí? Entonces todo eso es el contacto con todo este mundo natural en el cual vivimos. Es donde primero llegan las malas noticias, es donde primero vemos las enfermedades, es donde primero vemos la escasez, es donde primero vemos las necesidades en el cuerpo. Y es allí, por medio de esa situación, de que es donde lo primero que llega es que el cuerpo dice, no, es que yo quiero hacer, es que yo pienso, es que yo hago. No, 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 no. Cuando a veces nosotros, o cuando a veces no, cuando nosotros entendemos que no es lo que yo quiero hacer, no es lo que yo hago, es que yo le quiero ayudar a Dios. No, Dios no necesita ayuda. Cuando yo le digo, Dios mío, yo ya no puedo más, él le dice, listo, hijo mío, ahora me toca a mí. Yo no necesito ayuda, porque la palabra de Dios, recordemos que dice que Él es que nuestro ayudador. Entonces, iglesia, para ello, yo quiero recordar el versículo, ¿sí? 4 y 5, ¿cierto? De Segunda de Corintios, capítulo 10. Entonces vamos al versículo 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestras milicias, perdón, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces vamos al versículo 4, porque las armas, porque las armas. ¿Cuál es nuestra arma como hijos de Dios, como cristianos, como nacidos de nuevo? ¿Sí? La palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Dice Mateo 4:4, ¿cierto? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia fue escrita por Dios, fue escrita por, fue creada en el plan de Dios, escrita por hombres, pero revelada por medio del Espíritu Santo. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo mismo es la palabra. Y dice, nuestra milicia no son carnales. ¿Qué es milicia? Entré a Google, miré, ¿y qué es milicia? Dice Google, técnica de hacer la guerra. ¿Cómo? Técnica de hacer la guerra y de preparar al soldado para ella. Uf, maravilloso. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos un arma poderosa en Dios y tenemos una milicia poderosa en Dios. ¿Cuál milicia? En que por medio de la palabra nosotros nos preparamos para ella. ¿Para qué? Para combatir. Ya vamos a mirar. Entonces, dice la palabra de Dios en Efesios que mi lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra qué? Contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Eso dice Efesios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros queremos o debemos hacer? Nosotros debemos entender, ¿sí? Debemos ser revelados. Efesios 1:17 me dice que Dios, el Espíritu Santo o Jesucristo, la Trinidad, me da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué pasa? ¿Por qué razón, iglesia? Porque Jesucristo vino a la tierra, fue a la cruz, murió, ¿cierto? Cumplió el plan perfecto de Dios y restableció la comunión entre Dios
y nosotros, porque antes no la teníamos. Entonces, por medio de esa cruz, Jesucristo nos dio la salvación. Pero por medio de la salvación, esa simple palabra salvación se deriva en una serie de cosas, se deriva en una serie de promesas, se deriva en una serie de bendiciones, en la cual una de ellas está sanidad, está provisión, está bendición, está crecimiento espiritual, está revelación de su palabra. Entonces es allí donde nosotros como hijos de Dios debemos trabajar, para que nosotros tengamos esa revelación y de entender de qué, de que dice la palabra de, dice que la palabra de Dios me revela que todos los principados, todas las potestades, todos los gobernadores de las tinieblas fueron despojados de la autoridad que tienen, ¿sí? Autoridad que en quién se la dio, el diablo, Satanás o el ángel caído, Lucifer, Luzbel, ¿sí? Esa autoridad que ellos tienen ya fue qué, ya fue exhibida públicamente. Esa autoridad fue colocada bajo los pies de Cristo, ¿sí? Porque Él los exhibió públicamente. De acuerdo a mi posición con Cristo, dice que nosotros estamos ¿qué? Sentados a la diestra de Dios Padre. Entonces, ¿qué pasa? En la antigüedad, cuando habían reyes, el rey estaba acá, ¿cierto? Y a la derecha, ¿quién se sentaba? Se sentaban los hijos de Dios. Entonces, es ahí, en esa posición donde nosotros estamos, porque dice la palabra de Dios que nosotros estamos sentados a la diestra de nuestro Padre Celestial y juntamente con Cristo. Entonces Dios le delegó y le dio una autoridad a Jesús, y Jesús nos delegó y nos dio una autoridad, nos dio una potestad. ¿Cómo lo reforzamos bíblicamente? Vemos en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero vamos a Colosenses, también allí, Colosenses 2 del 13 al 15 dice, y a vosotros, estando que muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándoos, dice aquí que todos los pecados, no algunos, escogió algunos pecados, no, dice todos los pecados, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿qué pasa ahí, iglesia? Volvemos al versículo 13. Y a vosotros estaban, ¿no? Que nosotros que estábamos muertos, lo dice la palabra, también lo dice Efesios 2, que nosotros estábamos muertos, estábamos, vivíamos en la corriente de este mundo y éramos hijos de tinieblas, éramos hijos de ira, éramos hijos del diablo, porque si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. ¿Por qué? Porque el príncipe de la potestad de este mundo es el diablo, ¿sí? Entonces dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonando que todos los pecados, absolutamente todos los pecados, ¿cierto? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Ahora vamos a una palabra muy importante en este versículo, acta de los decretos. ¿Cuál es el acta de los decretos? Google era una factura que teníamos, ¿cierto? Yo tenía una factura a mi nombre. Cada uno de ustedes tenía una factura a su nombre. Mío, Harold Medina, debe, ¿sí? ¿Qué más era? Era también una cuenta de cobro, ¿sí? Era un registro de deudas. ¿Por qué? Porque yo era pecador, tenía pecado. Entonces tenía un registro de lo que yo debía, ¿cierto? Y era un certificado de endeudamiento. ¿Qué pasa, iglesia? Cuando nosotros teníamos estos, no podíamos ver a Dios, no podíamos mirar a Dios, no podíamos estar en comunión con Dios, no podíamos hacer nada porque estábamos enteramente endeudados. Teníamos una cuenta de cobro por pagar,
teníamos un registro de que yo estaba endeudado. Era un certificado de que decía, Harold tenía deuda, Harold tiene esta deuda, pero Cristo, pero Dios dice que Él perdonó todos los pecados. Cogió ese certificado de endeudamiento y dijo, tú no puedes, yo puedo, lo voy a hacer por ti. Y lo llevó en la cruz. Dijo, ¿debes esa factura? Yo la cojo. Tú no puedes pagarla. Yo sí la puedo pagar. Y la llevó en la cruz. Cogió esa cuenta de cobro. ¿Eso es lo que tú debes? Qué pena. Tú no puedes. Yo sí puedo. La llevó en la cruz. Cada una de las cosas, cada uno de nuestros pecados, Cristo los llevó en la cruz. Y no solamente llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestra pobreza. ¿Por qué? Bíblicamente lo dice, ¿cierto? Que todo fue cargado en el madero de la cruz, todo fue colocado en el madero de la cruz, ¿cierto? Y recuerdo un versículo en Jeremías 36, ¿sí? Espere, lo busco, Jeremías, ¿sí? Jeremías, vamos a Jeremías, Jeremías, Jeremías 33, Jeremías 33, versículo 6. Dice, he aquí que yo les traeré, ojo, ¿sí? Les traeré. Cuando este capítulo fue escrito por Jeremías, ¿cierto? Y dice restauración de la prosperidad de Jerusalén. Y dice en el versículo 6, dice, he aquí que yo les traeré, ¿qué? Sanidad y medicina. O sea, Cristo nos trae que la sanidad, la medicina, ¿sí? Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿A dónde nos trae la sanidad? ¿A dónde nos trae la medicina? ¿A dónde nos cura? En la cruz. Enfermedad está en la cruz. Enfermedad está clavada en la cruz. Cualquier tipo de enfermedad, ¿la vemos por el cuerpo? Claro, pero en el espíritu somos sanos, somos justos, somos limpios. ¿Correcto, iglesia? Y para ello quiero recordar dos cosas. Uno, que la ha dicho mi pastor, ¿sí? Que el mandato, ¿sí? De este año es regocijarse, ¿cierto? Y dar gracias. Eso, una enseñanza del domingo la hizo mi pastor. Y el pastor Ludwig también dio otra enseñanza, que cuál debe ser nuestro propósito de este año, ¿qué? Tener comunión con Dios por medio de la fe y sanidad. Iglesia, y recordemos que la palabra importante es decisión de nuestros planes. Entonces las conclusiones de esta enseñanza es que mi objetivo principal este año es regocijarme que en Él, dar gracias a Él, tener comunión con Él por medio de la fe y santidad. ¿Para qué? Para poder filtrar cada situación, filtrar cada decisión, para estar empoderado y afrontar cada situación que se nos presente este año. Segunda conclusión, regocijarse en Él y tener comunión con Él es fundamental para que los planes, propósitos, año nuevo, vida nueva de Dios en mi vida se hagan realidad. Y la tercera conclusión es regocijarse, dar gracias, tener fe, tener santidad, me lleva a recibir cada una de las bendiciones que Dios tiene para mí por medio de la cruz. Iglesia, recordemos el versículo con que empezamos esta enseñanza. Bendito sea el Dios y Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice con toda bendición. Debemos día a día pedirle al Espíritu Santo que nuestra mente sea revelada, que en nuestra mente haya revelación, que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros oídos sean abiertos, que nuestro entendimiento tenga revelación, tenga sabiduría de la palabra de Dios para poder obtener cada una de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sanidad está en la cruz lista. Prosperidad espiritual, prosperidad económica está en la cruz. Es bíblica. Cada una de las bendiciones están ahí en la cruz. Bueno, iglesia, esta es la enseñanza que tenía para el día de hoy
y vamos a orar para quedar despedidos. Padre, hoy te damos gracias por este día maravilloso. Gracias, Señor Jesucristo, porque en el nombre de Jesús, este año es un año nuevo, este año es una vida nueva. En este año hay planes, hay propósitos, Señor, pero día a día no, día a día ayúdanos a regocijarnos, a dar gracias, a tener esa comunión contigo por medio de la fe y de la santidad para poder filtrar, Señor Jesucristo, para poder tomar buenas decisiones, para que tú día a día nos guíes, porque como hijos de Dios andamos de bendición en bendición en bendición. Padre, gracias. Y que en el nombre de Jesús esta palabra quede arraigada, quede cimentada en nuestro corazón y que dé fruto al 200%, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús envíanos ángeles eslabonados, cantores y protectores a nuestro alrededor, Señor. Porque en el nombre de Jesús, día a día, vamos a ver tu gloria, vamos a ver tu honra, vamos a ver tu poder, vamos a ver tu victoria y sabemos que cuando tú estás callado, cuando creemos que tú no estás en nosotros o que tú estás alejado de nosotros, es cuando tú estás obrando y es cuando más cerca está la gloria, la honra, el poder y la victoria, Señor. Y en el nombre de Jesús vemos tu gloria, tu honra, tu poder y tu victoria en cada una de nuestras situaciones, Padre, en cada una de las áreas de nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros hijos, Padre, con cada persona que necesita de ti, Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendice, iglesia. Un abrazo. Muy buena noche.